Dios, Él te va a traer pruebas. Que si tú le pides paciencia, Dios va a trabajar tu paciencia. Pero no hay nada en la Biblia que vaya con esto. Al contrario, nosotros estamos llamados a pedirle al Señor dominio propio y paciencia. No es que Dios te vaya a mandar de un montón de pruebas, es el camino al final, porque vivimos en una era que todo lo queremos ya. Comida rápida, internet rápido, respuestas rápidas, personas que se ofenden rápido y se arrepienten lentos. La vida no siempre sale como planeamos y todos hemos vivido procesos que teníamos una planificación diferente y viene un COVID y lo daña todo. Viajes, negocios, proyectos, anhelos y vienen circunstancias que se nos salen de las manos. La misma palabra dice, tú puedes hacer muchos planes, pero es Dios quien dirige tus pasos. Tú puedes creer que estás haciendo todo en tus fuerzas, pero es un Dios que dirige tus pasos. Angie. Así que lo importante de esto es que la vida no siempre sale como planeamos, pero casi siempre reaccionamos como si el mundo se fuera a acabar. Nos enojamos con el tráfico, quién no salió hoy en la mañana, los que pudieron salir porque hay otros que están pasando por una tormenta que sé que no pueden salir, pero todos los que podemos salir en la mañana, no todo sale como planeamos. Casi siempre reaccionamos como si el mundo se fuera a acabar. Sí, como si Dios, ¿por qué no hiciste lo que esperábamos? Entonces, hasta nosotros mismos a veces somos tan difíciles para perdonarnos. Pensamos que si perdemos algo o si terminamos una relación, pues Dios es como ese genio de la lámpara que te va a quitar el dolor, te va a quitar el proceso, te va a quitar las cosas que te estás o estás viviendo en este momento, pero no pasa así, la vida no es así, eso no es real. No hay un libro que diga, sal del dolor en estos 3 pasos. Mentira. Vuélvete rico en 5 pasos. Mentira. No todo lo que funciona para una persona funciona para todos. Ahora, esto es algo que realmente a través de nuestras vidas hemos aprendido. Que el éxito, la fama, el dolor, todas estas cosas requieren su tiempo. Hay algunos momentos donde podemos alcanzarlos mucho más rápido, pero ¿a costa de qué? Miren familia, ahí es donde el Espíritu Santo nos hace una pregunta incómoda a muchos de nosotros. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando tus emociones? ¿Y quién está gobernando tu fe? Porque una emoción sin control puede arruinarte una relación. Una palabra dicha en enojo puede romper lo que te costó años de construir. Relaciones sólidas que nosotros hemos creado. Sociedades sólidas que a través de una reacción, que a través de una emoción fuera de control terminamos destruyendo. ¿Por qué? Porque a veces la vida es como un papel que si lo arrugamos a través de nuestras palabras, así como arrugamos los corazones de personas cuando no controlamos nuestras palabras o nuestras emociones, cuando lo abrimos está arrugado, no vuelve a ser el mismo. Tal vez podemos intentar que nos perdones o reconstruir esa relación, pero no vuelve a ser el mismo, quedan las palabras, queda todo lo que hacemos. Entonces, es tan fácil a veces romper una relación que construimos años, la confianza de una persona, de nuestra pareja, por dejarnos llevar por un impulso, por una reacción impulsiva puede alejarnos del propósito también que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Así que Dios no nos llamó a vivir explotando todo el tiempo. Te llamó a vivir gobernando no solo tus pensamientos, tu corazón, sino también tus emociones. A que puedas realmente controlar todo en tu vida. Por eso nos ha dado el dominio propio Fernanda Cintia. Ahora, hoy no vinimos a reprimir emociones y eso no es lo que quiero que hagas. Vinimos a ordenarlas. Vuelvo a decirte, no se trata de reprimir, porque todos aquellos que reprimen, me pueden decir amén, quienes reprimen, quienes se guardan durante años, el rencor, el odio, la rabia, se guardan hasta que explotan. ¿Quiénes de los que están acá y sean sinceros? Dígame un amén, muchos de nosotros. Sí, reprimimos nuestras emociones, pero no se trata de reprimirlas.
Se trata de ordenarlas. Se trata de llegar a acuerdos cuando haya que llegar, de decir las cosas como se tienen que decir. Porque si no, al final vamos a terminar en lugares incorrectos. Porque cuando Cristo reina en nuestros corazones, las emociones no es que desaparezcan, pero se someten a Él. Ahora, cuando la vida no sale como queremos, y este es el mensaje de hoy, cuando la vida no sale como queremos, lo que deberíamos tener es paciencia y dominio propio para reaccionar en el espíritu. Y el problema no es lo que pasa, es cómo respondemos. Es cómo respondemos. Es importante entender que muchos no están luchando con lo que les pasa. Muchos están luchando cómo reaccionan con las cosas que no salen como queríamos. Una traición, un hijo también que nos desafía, una pareja que no entiende, un jefe también de allá injusto, que quiere pasar todo el tiempo por encima de nosotros, que nos da más del trabajo que debería darnos, que todos como nosotros somos diferentes, como somos cristianos, pues todos se aprovechan de nuestra fe, o se aprovechan o intentan aprovecharse de que somos pacientes, dóciles, mansos. Una pareja que está contigo y que no entiende lo que le estás intentando explicar, que siempre toma las cosas de otra manera. Una espera larga más de lo que debería. Y allí es donde aparece el enemigo silencioso, el impulsivo, dice, porque una reacción emocional puede destruir en 10 segundos lo que Dios construyó en tu vida por 10 años o mucho más. Hay una palabra en Proverbios 29:11, no sé si la han escuchado, y dice que el necio da rienda suelta a su ira. Ángela piadosa Zulay. Mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta siempre. ¿Qué es lo que pasa normalmente en nuestras vidas cuando damos rienda suelta a nuestros impulsos? ¿Qué es lo que pasa cuando normalmente nosotros damos rienda suelta a lo que nuestra mente cree conveniente? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros damos rienda suelta a una emoción? Dice la palabra, da rienda suelta a su ira, no le importa lo que haga. Pero el sabio la calma. El sabio sabe apartarse, y hoy Dios no viene a condenarte por enojarte, no se trata de esto, sino que viene a enseñarte cómo gobernarte. ¿Por qué? Porque al final, enojarse es una emoción que muchos vivimos y no está mal, no está mal que nos enojemos, a veces nos vamos a enojar, y más con todo lo que vivimos en redes sociales. ¿O acaso no te va a causar enojo ver injusticia? ¿No te va a causar enojo tal vez que vivas circunstancias con tus hijos, con tu pareja o con personas cercanas que son vulnerados o atacados injustamente? Son emociones, pero tenemos que aprender a gobernarlas. Dios no te llamó a ser esclavo de tus emociones. Ahora yo le quiero hacer una pregunta con todo el corazón y me van a responder, por favor. ¿Quiénes de los que estamos acá, y sean muy sinceros, hoy estamos siendo gobernados por nuestras emociones? Déjame un amén en los comentarios. ¿Te ha pasado que tú intentas, por más que tú digas y dices, voy a cambiar de verdad, no quiero ser más malgeniado, no quiero responder en la rabia, en el rencor que siento en mi corazón, quiero de verdad controlar estos sentimientos? Pero muchos hemos detectado que esto viene desde mucho antes, de vacíos, Maverick, de procesos, de circunstancias donde realmente se nos sale de las manos. Y todos sabemos que es tan difícil a veces, porque la emoción es real, pero no puede reinarnos. Mira, la palabra dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda para airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí hay dos ejemplos fundamentales. Dice, mejor es el que tarda para airarse. Es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué? Porque mejor es aquel que controla y decide apartarse antes de que creerse el fuerte. Muchos fuertes hoy no están acá con nosotros.
Hablo de no los fuertes en espíritu, sino aquellos que basan la fuerza en sus palabras, en su mal genio. Aquellos que basan la palabra fuerte en pasar por encima de los demás sin mirar muchas veces lo que hacen. Ahí es donde hablamos del fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el reino el verdadero fuerte no es el que grita. Elizabeth, Rosita, Julia, Sue. El verdadero fuerte es el que se controla. Por eso, cuando hablamos de la paciencia, pongámonos a pensar por un momento qué es la paciencia bíblica. La paciencia bíblica no es pasividad. Es una fortaleza interna que nos ayuda a esperar sin rompernos. Y Rosito, vamos con un simple hecho. Imagínense que estamos en la fila, atrás, guardando nuestro cupo para pasar a algún lugar. Y viene una persona que sin hacer la fila se pasa de un momento a otro y quiere estar primero. Ahí es donde se nos pierde toda paciencia y nosotros queremos decir, pero llevo tiempo acá esperando para que esta persona quiera tomar mi lugar. Y son muchas de las cosas que a veces nos pasan, que nos sacan de casillas. Y es que somos humanos. Pero al final, ¿dónde está esa capacidad para ser diferentes en cómo controlamos y cómo llevamos estas situaciones no desde la pasividad, sino de fortaleza interna que espera sin romperse? Dice, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia, dice la palabra. Dice más, el fruto del Espíritu es paciencia y dominio propio. La paciencia es un fruto. No aparece como quererlo, aparece como permanecer en el Espíritu. Es un fruto que se desarrolla en la vida. ¿Cómo pasa con tu paciencia cuando realmente intentas controlar a tu hijo? Cuando intentas que este niño entienda las cosas, que le has dicho por más de 100 veces lo mismo y sigue cayendo en el mismo error, sigue haciendo lo mismo, sigue dejando los zapatos tirados cuando llega del colegio, sigue sin hacer caso cuando le dices algunas cosas o les das algunas tareas en casa. Y es ahí donde nuestra paciencia es más trabajada. Por eso es un fruto que se desarrolla como un hábito. Ahora la pregunta es, ¿por qué perdemos el control? Tenemos el mayor ejemplo de paciencia, que es Dios, y que dice, no es que no quiera ser como algunos tienen por tardanza, es que realmente Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese es nuestro Dios que nos enseña la paciencia, porque muchos decimos, Señor, ¿por qué no te llevas a estas personas? ¿Por qué no te llevas ya o por qué no vienes ya por los tuyos? Es que Dios realmente quiere que nadie perezca. Y así mismo como nos llaman muchos de nosotros, también para que vivamos conforme este proceso de no permitir realmente que nuestro ego tome el control. Y de darnos la oportunidad también nosotros para ayudar y bendecir a otros. Ahora, ¿por qué perdemos el control? Primero, porque queremos control total de las cosas. Muchos de nosotros queremos un control total de las cosas. Y cuando no controlamos el resultado, intentamos controlarlo con enojo. ¿Has visto una persona que intenta manipular? ¿Intenta controlarlo todo? Si no lo puede con el resultado o con sus palabras, va a intentarlo hacer con el enojo. ¿Por qué? Porque al final la palabra dice, encomienda a Jehová, a Dios tu camino y Él lo hará. Y muchos de nosotros no le queremos soltar el control a Dios. No le queremos entregar nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras añoranzas. No queremos entregarle a Dios. Porque estamos cansados y la fatiga espiritual y emocional baja la resistencia. Él dice, venid a mí y yo os haré descansar. Mateo 11, 28, 30.
Dice, porque tenemos heridas no sanadas. Y muchas de las heridas que no hemos sanado también, al final las terminamos pagando con los demás. Fatiga espiritual, emocional, baja resistencia. Y el enojo a veces suele ser un rojo en nuestra vida, un dolor con megáfono. Pero la palabra nos recuerda que cercano está a Él a los quebrantados de corazón. Aún la ciencia y la medicina hablan un poquito de lo que pasa con nuestro cerebro cuando nos enojamos. La neurociencia habla que cuando percibes amenaza, se activa la amígdala de alarma. Se reduce el control en tu mente y en la corteza prefrontal, en las decisiones. Por eso dices cosas que no querías decir. Entonces, cuando percibes una amenaza, cuando percibes que las cosas no están saliendo como quieres, cuando percibes que una persona está yendo en contra de lo que tú quieres, pues hay alarma. Y no es excusa, es la realidad, familia. Dios quiere restaurarte, pero también quiere entrenarte. Entrenar tu corazón, entrenar tus emociones a través de permitirle al Espíritu Santo que tome el control. Aún la medicina habla que el enojo crónico aumenta el cortisol, la hormona del estrés, la adrenalina, aumenta la presión arterial, riesgos cardiovasculares, y por eso es que muchos también tienen insomnio y ansiedad. ¿A través de qué? A través del enojo crónico, no controlar el enojo. Momentos de mucho enojo te llevan hasta hacer cosas que no deberías hacer. La palabra dice que el corazón apacible es el que da vida a la carne, mas la envidia es la que carcome los huesos, la que nos destruye. Aún dice que la blanda respuesta echa fuera toda ira y todo enojo. Entonces muchas veces lo único que necesitamos es verdaderamente controlarnos. ¿Y yo cómo puedo vencer el impulso, estas emociones? ¿Cómo puedo trabajar en mi paciencia este 2026? Pues aprender a pausar antes de responder. Aprender a respirar antes de responder. Santiago 1, 19, 20 dice: todo hombre sea pronto para oír. Abril. Tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, la palabra misma nos dice que deberíamos nosotros escuchar más y muchas veces hablar menos. Que es más sabio a veces escuchar. Que no se trata de solamente escuchar y ni siquiera escuchar ya saber lo que vamos a responder cuando alguien viene a nosotros. Hacernos pensamientos antes de verdaderamente conocer a las personas. Nos habla de una pausa de 10 segundos, de respirar, de orar y decidir. Esto es fundamental en la vida del cristiano, de aquel que quiere de verdad tomar buenas decisiones. Son 4 pasos que debemos de seguir si queremos tomar mejores decisiones en nuestra vida. Primero, pausa por 10 segundos. Sé que cuesta mucho pausarnos por 10 segundos. Muchos de nosotros intentamos pausar nuestra vida por 10 segundos y no podemos. 10 segundos e intentar respirar, intentar guardar lo que queremos decir, respirar, orar y ahí sí decidir. 4 pasos para tomar decisiones en tu vida. Pausa, respirar, orar y decidir. Cambiar la reacción por oración. La palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Cuando la emoción sube, la oración baja. Baja el fuego. Por eso hay que entrenar el dominio propio diariamente. La palabra dice: golpeo mi cuerpo, dice 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, no se trata de físicamente golpearlo, se trata de verdaderamente controlar nuestras emociones para que se pongan a disposición del espíritu y no del enojo, de la rabia, del rencor. El dominio propio se entrena como un músculo. ¿Cómo se entrena? Sueño, alimentación, rutina espiritual,
Menos pantallas, más palabra. Así se entrena el dominio propio. Así que no tomes decisiones cuando estés alterado. Dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Nunca decidas enojado. No escribas ese mensaje. No llames para aclarar. A veces no necesitas aclarar, Silvia, con nadie. Gina, Pamela. No lo necesitas. Lo único que necesitas es simplemente 4 pasos. ¿Ya saben cuáles son? Paramos un momento, respiramos. De alguna manera vamos a decidir antes de actuar. Oramos y decidimos. 4 pasos fundamentales. También nos habla de sanar nuestro corazón. No solo controles tu boca, ¿no? Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando habla del corazón, habla con nuestra mente. No solamente se trata de sanar nuestro corazón, sino controlar nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. El Espíritu Santo no solo te ayuda a no explotar, te ayuda a sanar la raíz de lo que siempre te está llevando a eso, porque muchas veces actuamos y ni siquiera sabemos por qué actuamos así, por qué respondemos así, porque hay personas que le respondemos peor que otras, por qué a nuestros padres terminamos de responder peor, por qué a nuestros hermanos, por qué personas tan cercanas respondemos diferente a otras. Y ahí está uno de los problemas más grandes de nosotros como seres humanos, es trabajar desde casa. Hay cosas que debemos de vencer para que realmente nosotros podamos trabajar en esa paciencia y para que Dios reine en nuestros corazones, y es el orgullo, querer tener siempre la razón, esa necesidad constante de control, esa impaciencia, querer todo ya, la herida, el dolor acumulado, ese hábito de reaccionar siempre. La palabra dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino siendo transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, que es agradable y además es perfecta. Así es la voluntad de Dios, buena, agradable y sobre todo perfecta. Aún Colosenses 3:15, Ángela dice, y la paz de Dios gobierne. Cuando Cristo reina, ya empezamos a ver cambios presentes en nuestra vida. Por ejemplo, no reaccionas por el impulso. ¿Quiénes de los que están acá, Ángela, Sara, Silvia, quiénes de los que están acá, una vez empiezan a acercarse más a Dios, empiezan a ver que ya no reaccionamos por impulso? Que ya hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida que nos para. Ya no respondes porque sí, sino que respondes con un propósito. Ya no gritas para dominar, para hacerte notar, para que te escuchen. Simplemente ahora hablas para sanar a los demás. Eso pasa cuando un corazón se dispone, cuando nosotros le entregamos el control a Dios, cuando decidimos hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Eso pasa, familia. Antes de continuar, me gustaría que tomaras un tiempo para darle gracias a Dios por esta palabra, pero también para que me ayudes, si todavía no has seguido esta cuenta, que la sigas. Te va a bendecir mucho. Si es tu primera vez acá, si no nos habías escuchado, estamos todos los días y todos los días tenemos una palabra de bendición. Y también me gustaría darle la bienvenida a todos los que van llegando. Pero también que si tienes una personita en tu corazón, compártele este like. Sé que muchos de nosotros tenemos personas que necesitamos también que escuchen la palabra de Dios, porque sabemos que es medicina a nuestros huesos. Ahora, en conclusión, para darte sobre este tema de hoy, tu paz vale más que tu orgullo, te lo puedo asegurar. Aunque tú digas que no, tu paz siempre va a valer más que tu orgullo. Va a valer más, Ari. Hay batallas que no se ganan discutiendo, se ganan manteniendo el espíritu correcto, y yo sé que muchos hemos aprendido a esto. Hay personas en tu familia, en tu vida, que tú ya no discutes con ellos. Muchas veces tú prefieres airarte para no pecar. Hay personas que son tan difíciles de tratar, que están hasta arraigados en tener la razón, en que tú hagas lo que ellos quieren que hagas, y que tú ya sabes que esa batalla no la vas a ganar discutiendo. Hablo de padres, de madres, hablo de amigos, hablo de personas que tú tienes cerca de ti, que sabes
que siempre quieren ganar las batallas, que siempre quieren tener la razón y hacen lo que sea posible para tenerla, pero tú eres mucho más sabio. Dios te ha enseñado a que muchas de las batallas se ganan manteniendo el espíritu correcto en ese momento. Si no, mira lo que dice la palabra José en Salmo 39, 2, 3. Dice: me callé y me humillé, y fue mi dolor renovado. Esto es fuerte, esta palabra. Está en Salmos. Me callé y me humillé, y fue mi dolor renovado. A veces Dios no te quiere sacar del proceso. Dios te quiere formar dentro de ese proceso. A veces le pedimos por paciencia a Dios, pero qué mejor paciencia vamos a trabajar que con hijos rebeldes, que con un padre que es difícil, con una madre que es muy difícil. Cuando tú entres y salgas de casa o de este tipo de relaciones, o ya te apartes un poco, vas a tener un dominio propio inigualable, porque es lo que Dios quiere, no sacarte del proceso, es formarte. Santiago 1, 3, 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba que a veces pasas en casa, en el trabajo, con un jefe difícil, con personas difíciles, va a producir la paciencia en ti. Porque antes de cerrar este mensaje, me gustaría que pensaras un poco en esto. Nunca has sido débil por sentir. Nunca has sido débil porque pasan por ti emociones de rabia, de rencor, emociones tan fuertes que a veces te sorprende de ellas. No eres mal ser humano. No eres débil, porque has sido sabio para aprender a responder. Y Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas dependiente de Él. Porque cuando verdaderamente eliges la paciencia, Dios sonríe. Y cada vez que decides no explotar, es ahí donde tu carácter se fortalece, Carlos. No permitas que un impulso te robe la paz, que un impulso te siga robando el propósito. Por favor, que ese Espíritu Santo gobierne tus emociones. Que la paz de Dios sea tu sello. Por eso, tómate el tiempo, respira, ora y actúa. Respira, espera y confía en el Señor. Jorly, Miriam, confía en el Señor. Dios sigue trabajando, aunque muchas veces decidas callar, porque sabes por qué callas. Sabes por qué has callado. Padre Celestial, yo oro hoy por cada uno de mis hermanos, a todos los que hoy están acá conectados, y te pido, Padre, que les perdones y nos perdones por las veces que reaccionamos desde nuestra carne, desde nuestro enojo, las veces que herimos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros impulsos. Hoy te entregamos nuestro enojo, Señor, nuestra ansiedad y nuestra necesidad de control. Espíritu Santo, llena cada corazón con tu paz. Danos dominio propio, enséñanos a esperar sin desesperarnos, a responder sin explotar, a callar cuando debemos hacerlo y a hablar con sabiduría cuando debemos hablar. Sana las raíces de nuestro enojo, restaura los corazones y haznos personas que transmiten paz. Reina hoy en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestro carácter, en el poderoso nombre de Jesús. Y hoy te hablo a ti, sé que no te ha costado. Sé que este mensaje te ha tocado, pero también has entendido que has mejorado. No te des tan duro. Dios ha trabajado, Catherine, en ti la paciencia. Dios ha trabajado en ti el dominio propio. Si te pones a pensar cómo eras antes y eres ahora, puede darte un poquito de crédito. Porque has escuchado a Dios, porque has aprendido a sanar, porque has aprendido a depender de Él, porque has aprendido a que reine sobre tus emociones, sobre tus decisiones, sobre tu carácter. ¿Cuánto te ama el Señor? Has sido paciente y claro que Dios también ve tu corazón. No te des tan duro. De verdad. Un día a la vez. Dice Mai,
Gracias a Dios mi carácter disminuyó un 80% y yo sé que no habla del carácter porque hay que tener un carácter como cristianos. Pero sí me imagino que redució la rabia o controlar sus emociones, el no actuar por impulso. Y eso es un galardón que tenemos que darnos nosotros y decirle gracias, Señor, porque sé que hoy puedo ver tu mano sobre mi vida. Sé que puedo ver, Señor, cómo me has ayudado a que ya puedo manejar mejor todo en la empresa, en mi trabajo, con mis compañeros. Ya muchos se han acercado a mí a preguntarme qué es lo que hago, por qué soy tan paciente, tan tranquilo, por qué siempre estoy sonriendo. Sé por qué Dios me ha puesto en lugares oscuros, en trabajos difíciles, con personas difíciles. Es para que yo pudiera fortalecer mi carácter, es para que yo pudiera ser luz en medio de la oscuridad, es porque no solamente estoy para estar en lugares donde todos son perfectos, donde todos son tan honestos. Dios te ha puesto en lugares difíciles, no solamente para que critiques y juzgues, Él te ha puesto ahí para que seas luz, para que seas esa sal que realce el sabor, para que puedas bendecir a aquellos que de otra manera nadie los hubiese alcanzado. Y es un camino que sé que no es fácil para muchos de nosotros, pero es el camino. Sigue permitiendo que Dios reine en tu corazón, que reine en tu vida. Este mensaje no solamente para recordarte que la paciencia no simplemente es algo que trabajamos, Hernán, sino que es un fruto que el Espíritu Santo va revelando a ti. Entonces, entre más intimidad tengas con Él, más paciente vas a ser. Te lo puedo asegurar. Y si esta palabra era para ti, déjame un amén en los comentarios. Marilu, déjame saber que Dios te habló hoy. Déjame saber que Dios obró hoy. Déjame saber que Dios hoy guió tu vida, te fortaleció. Gracias, Cris. Dios tiene el control, familia. Claro que Él sí lo tiene. Claro que Él va a obrar. Claro que Él sigue obrando. Claro que yo sé que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así que no solamente déjame un amén. Si te gustaría estar en el grupo de devocional, nosotros compartimos un devocional diario. Te va a ayudar, te va a bendecir. Si tú quieres hacer parte de este devocional, escríbeme la palabra devocional. Sé que Dios sigue y continúa obrando. Continúa obrando siempre en medio de cada proceso, en medio de cada circunstancia, en medio de cada anhelo de tu corazón. Pero me la escribes la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Me escribes la palabra devocional a mi Instagram y allá te mando el link para que te incluyas en el grupo de WhatsApp y te lleguen libros, devocionales diarios. Pero también si tú dijiste esta palabra es para mí o la quisiera para alguien más, aquí en YouTube va a estar para que la compartas, para que la vuelvas a escuchar.